acompañarnos en la señal de éxitos. Llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:11 de la mañana. Según CEPAL, y esto para América Latina, o Eurostat, en este caso para la Unión Europea, los salarios mínimos y el costo de las canastas básicas varían obviamente muy ampliamente y dependiendo de diversos factores. No es un asunto de ingresos, dicen los economistas, es un asunto de poder adquisitivo, que se traduce en calidad de vida para usted, para mí y para cualquier parte del planeta donde se encuentra. Esto es universal. Queremos hablar de este tema a continuación. Queremos dedicarle algunos minutos, queremos comparar realidades de ser posible y lo hacemos en este punto con Aarón Olmos. Es docente, economista, es especialista en finanzas de empresas, es experto además en criptomonedas. Aarón, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Román. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias por atendernos. Aaron, hagamos este ejercicio de ser posible. Digamos que usted frente a su computadora, ahí lo veo en la biblioteca. Usted frente a su computadora, despliega, abre digamos, una hoja de Excel y vamos a poner algunas columnas. En una primera columna pongamos países, en una segunda columna salarios mínimos, en una tercera columna canastas básicas y luego analicemos el poder adquisitivo. Si hacemos esa página de Excel, ¿qué nos dice el planeta? ¿Qué nos dice la región? ¿Qué nos dice Venezuela comparado con? A ver, Bueno, en esa hoja de Excel, Román, tendríamos que colocar unas columnas más, ¿no? Tendríamos que claro, colocar impuestos y contribuciones, tendríamos que colocar inflación, nivel de salario, desarrollo económico, inflación, claro. tipo de interés, tipo de cambio, ¿no? Entonces, es el salario, tendríamos que medirle una moneda de comparación global, ¿no? Puede ser el dólar, ¿no? Llevar Ujú, todos esos salarios a una misma moneda y comparar los costos de vida medidas de una canasta alimentaria en esa misma moneda, ¿no? ujú. Ahí pudiésemos ver entonces qué tanto ese poder adquisitivo, que lo entendemos como la capacidad que tiene este salario mínimo o integral, para poder cubrir esa canasta, ¿no? ¿Cuál tendría que ser el deber ser? El deber ser es que por cabeza de hogar, no vale decir, pues, padre, madre o los responsables de la casa, dos personas, una persona, por lo menos el salario cubra una vez esa canasta, ¿no? En nuestros países de América Latina típicamente eso no ocurre, ¿no? Pudiese ser 0,80, 0,90, ¿no? La relación. Pero el deber ser es que ese salario integral pueda cubrir esa canasta básica y aquí tendríamos que ir entonces, Román, a Ujú. detalles importantes de qué compone esa canasta, ¿no? Solamente alimentos, o sea, alimentos, servicios, temas de ocio. Ahí estaríamos incluyendo quizás cuotas de repente de estudios, de un carro, ¿no? De salud. Esos elementos habría que incluirlos ahí para saber si efectivamente tiene sentido ese salario. A ver, ¿por qué planteamos este tema el día de hoy? Porque leía esta semana, no sé si fue ayer, me parece que fue ayer mismo o antes de ayer, cómo analizaban, por ejemplo, en los Estados Unidos que, digamos, un hogar promedio en Norteamérica necesitaba de más o menos, si no me falla la memoria, unos $1,248, insisto, si no me falla la memoria, mensuales para poder, digamos, cubrir con todas sus necesidades básicas. Eso incluye, obviamente, alimentación, pero todas las otras necesidades. $1,248. Y yo dije, bueno, ¿por qué no comparar esto con Venezuela, pero con Venezuela a su vez con Colombia o con Brasil o con Panamá? ¿O por qué no compararlo con España? Porque si buscamos una mejor calidad de vida, creo que estos son elementos, los que usted y yo hemos mencionado hasta ahora, muy importantes para la hora de tomar decisiones, ¿no? Para evaluar, para ver cuáles sociedades se están comportando mejor desde el punto de vista económico en beneficio de la gente. Claro, es correcto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una información que nos habla de que Argentina, por ejemplo, al mes, uno de los salarios mínimos en la región más altos puede ser, ¿no? $328, Sí. México, $312, Chile, $502, Brasil, 270. Pero cuando vemos esto a nivel de poder adquisitivo, no tiene que ver con el costo de la canasta. Yo puedo ganar Sí, sí. $1,000, ¿no? Pero Ujú. si el costo de la canasta es 2,000, bueno, vamos a estar claros que efectivamente no cubre, ¿no? Claro. En el caso de nosotros, el salario mínimo sigue siendo 130 bolívares, que a tipo de cambio oficial, eso de alguna manera representa 2,85
dólares, ¿no? Efectivamente, no todos los venezolanos ganan eso, ¿no? Hay un salario integral en Venezuela que se compone una cantidad de elementos adicionales, complementos, transferencias, ¿no? Y cuando revisamos en términos de la situación del país, según los cálculos que hiciera recientemente el observatorio para el salario promedio Ujú. para el tercer trimestre, de los tres grandes grupos en los que siempre esto se mide, son gerentes, profesionales y técnicos y obreros, para trabajadores de áreas administrativas y comerciales, ¿no? Hablábamos de $512 un gerente promedio al tercer trimestre, técnicos 338 y obreros y operadores 222, pero es que casualmente el día de ayer con Industria revelaba su informe, su encuesta del tercer trimestre, y nos hablaba de unos salarios para la industria, para los mismos grupos, ¿no? Gerentes, profesionales y técnicos y obreros, donde Sí. un gerente pudiese estar en promedio para la industria pequeña, grande y mediana, en $1.000 promedio, 437 un profesional, y un obrero 223, ¿no? Efectivamente, esta distancia que puede haber entre los salarios tiene que ver también con los sectores económicos, ¿no? La propia Claro. actividad económica. La realidad económica de los estados no es igual que la actividad económica promedio, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto también tiene que ver con la jerarquía de las necesidades, el ritmo de consumo, el ritmo de gasto, y qué tanto en ese hogar de alguna manera tenemos a nivel de sus componentes, de quienes lo integran, personas que quizás necesiten o tengan algún tipo de actividad desde el punto de vista de salud crónico, ¿no? Que Ujú. de alguna manera demande una mayor Claro. cantidad de erogación en dinero. Claro, condiciona. Es Aaron Olmos que nos acompaña, docente, economista, especialista en finanzas de empresas, experto en criptomonedas. Hemos hablado de salario mínimo como elementos, como variables, quiero decir, de canasta básica. Hemos mencionado la inflación. Podríamos considerar claramente zona geográfica, edad promedio de la población si es que comparamos países. Si queremos ser más amplios todavía, no sé si libertades económicas y un tema parece que intangible, pero tan importante en la economía como la confianza. ¿Qué digo con esto? ¿Qué características tienen las economías en el mundo en aquellos países que hay mejor poder adquisitivo? ¿Qué países destacan? ¿Por qué? ¿Qué arroja su Producto Interno Bruto? ¿Cómo está la inflación en esos países? Bueno, tú lo acabas de decir bien, un indicador muy importante, no solamente el desarrollo económico medido a través del PIB, sino el Producto Interno Bruto per cápita, que es decir, ese PIB dividido entre la cantidad de Ujú. personas que lo habitan, ¿no? Cuando nosotros comparamos este indicador, por ejemplo, Producto Interno Bruto per cápita entre diferentes naciones, podemos darnos una idea de la riqueza personal, ¿no? Y una Ujú. riqueza personal que depende, evidentemente, de la cantidad de personas que demográficamente se disponen allí, pero de unas posibilidades de producción en términos de generación de bienes y servicios. Y aquí conecto nuevamente con la encuesta de coyuntura que recientemente, el día de ayer, por Industria daba a conocer, ¿no? Una de las principales dificultades que tiene Venezuela es la capacidad utilizada, ¿no? A nivel de producción. El trimestre anterior, segundo trimestre de este año, con Industria se señalaba una capacidad menor al 40%, 38.9. Mm. Ya hoy está, según los cálculos más recientes, 43.80. Sigue siendo pequeña. Y eso de alguna manera impacta sobre las posibilidades que tenemos desde el punto de vista de la riqueza personal en términos del PIB per cápita. Cuando hablabas de la confianza, Román, eso es una Ujú. variable muy importante, inmaterial, pero muy importante. En este informe de coyuntura se habla de un índice de confianza. Interesante ver la correlación, Román, entre el crecimiento del índice de confianza a nivel trimestral y el crecimiento del índice de actividad económica que, por ejemplo, el Observatorio, que es un ente independiente al CIEC de Colindustria, calcula. Llama la atención que precisamente en los trimestres de mayor confianza crece la economía, ¿no? Entonces es indispensable entender que la relación que hay entre lo que se dice y lo que se hace a nivel de la política económica es fundamental para tratar entonces no solamente de incrementar el aumento de la producción, sino tener también posibilidades de un mayor poder de compra. Que en Venezuela la distorsión monetaria y cambiaria es muy grande. Ujú. Se ha intentado corregir esto solamente con intervenciones, ¿no? Y no necesariamente es la vía. Los países, ¿qué hacen bien? Cuando una economía es sana, ¿qué hacen bien? Porque parecen tener la solución a todo, parecen tener la fórmula perfecta. En el pasado no se habla, ya para muchos países hablar de inflación era absurdo. Bueno, las cosas cambiaron un poco. Hoy en Estados Unidos se habla de inflación, hoy en Europa se habla de inflación, pero los países que pagan mejor a sus empleados, los países que tienen un mejor salario mínimo, ¿es que tienen más recursos que nosotros? ¿Tienen más recursos que Venezuela? ¿Esa es la No es un clave? tema, no, no es un tema de Ah, recursos, Román. Tú puedes ser un país con muchos recursos y ser pobre, ¿no?
Hay tres variables importantes que ver acá y recordar, hay tres problemas crónicos que no se corrigen nunca, que se tienen que manejar a nivel de la política económica para darle a la gente bienestar y hacer que el nivel de ingreso rinda, ¿no? Una de esas tres variables es la pobreza, la otra es el desempleo y la otra es la inflación. Sí, son tres variables socioeconómicas o económicas para algunos solamente que son importantes controlar, o son enfermedades crónicas que tienen las economías. Entonces los países que tienen un mejor nivel de vida tienen estas variables Ujú, controladas en un dígito al año, por ejemplo. Todos los países tienen inflación, todos los países tienen desempleo, todos los países tienen pobreza, ujú. pero ¿en qué nivel? ¿En qué porcentaje? ¿Un 60, un 70, un 80%? Una inflación que roza el 100%, un desempleo que está sobre el 40%, o son valores que están muy cercanos a un dígito al Claro. año, es decir, un 8%, un 7%. Entonces ahí la política económica, las políticas públicas, la coordinación macroeconómica son importantes para tener luego estos indicadores que nos hablen de un nivel salarial y un poder adquisitivo que efectivamente le permita a las personas cubrir sus necesidades en el tiempo. El último planteamiento puede dar para que hagamos un programa corrido de 2 semanas, ¿no? Pero partiendo de, pero partiendo de eso, de pobreza, desempleo e inflación, de esto último que reflexionaba, partiendo de lo que tenemos en Venezuela, ¿cuáles son unas soluciones creíbles, factibles, para poder mejorar el acceso a las personas a una canasta básica completa? Porque solemos pensar, bueno, lo mínimo indispensable. No, yo quisiera ir por lo óptimo. ¿Qué necesitamos para llegar al óptimo de cualquier trabajador venezolano? Cualquier trabajador venezolano en cualquiera de los tres grupos que hemos comentado, gerentes, obreros y profesionales y técnicos, debería tener la suficiente poder de compra para poder cubrir esos $532 que el Senda siempre nos habla en promedio de una canasta de los hogares. Pero si nos vamos a lo óptimo, tendríamos que hablar que quizás ese nivel de ingreso promedio que debiera estar por cabeza de hogar sobre los $250 para poder cubrir esa canasta, debería ser lo suficiente como para poder cubrir no solamente los elementos básicos, sino también temas de ocio, ¿no? Por ejemplo, por aquello del bienestar y la calidad de vida. Porque eso no es un Entonces, lujo. realmente, o sea, es una necesidad, ¿no? O sea, hay que recrearse, hay que tener Sí, espacio de divertimiento, de esparcimiento, ¿no? sí. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros vemos esto, nos pone a pensar un poquito, bueno, ¿cuáles son las mejores condiciones? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacer, efectivamente, corregir la distorsión monetaria y cambiaria que tenemos. En el caso de que nos ocupa, por ejemplo, un diferencial cambiario, un 18%, casi 8 bolívares de distancia entre un tipo de cambio oficial Ujú. y un tipo de cambio no oficial, un salario que no necesariamente se ajusta a la velocidad del aumento de precios que se hace a una moneda extranjera, una pérdida del valor intrínseco de la moneda que se hace de manera persistente, que se logra de manera persistente cada vez que pasan los meses, en esta situación de mini evaluaciones que el Banco Central ha permitido después de tener un eje cambiario, esta dificultad de poder mantener la política de intervenciones en altos montos de manera frecuente, bueno, generan esta distorsión que tenemos a nivel de salarios, de precios y de, sobre todo el poder de compra, que es el punto focal de lo que estamos hablando hoy. Entonces hay que corregir estos problemas. ¿Cómo lo corregimos? En principio habría que corregirlo con producción, no solamente con intervenciones cambiarias o con limitar la liquidez a nivel de los mercados, por ejemplo, con un encaje legal elevado, ¿no? Que sigue estando en Venezuela. O sea, hay que sincerar la política económica y evidentemente hay que darle valor intrínseco a la moneda para que en definitiva el tipo de cambio comience a trabajar en función de los venezolanos en términos de su nivel de ingresos. Claro. Profesor Olmos, le agradezco tanto que nos acompañe esta mañana. Feliz fin de semana, que esté muy bien. Igualmente, feliz fin de semana, Román. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias por acompañarnos. Aaron Olmos es docente, es economista, especialista en finanzas de empresas, es experto además en criptomonedas con nuestro tema, digamos, central el día de hoy, aunque claro que le hemos dado importancia al Grammy y ya se la vamos a dar también a los deportes, particularmente a la Vinotinto. Pero antes y en público.